Buenos días tengan todos hoy y así lo queremos que lo tengan bueno. Escuchen estas palabras que se van a enunciar, que es para que las personas reflexionen en cuanto a lo que se dice en el tiempo que pasó, en el tiempo que es y en el tiempo que será. Pongan atención a las citas que les voy a mostrar. Hay muchas cuestiones en en la predicación. Los judíos siempre han enseñado, no yo. Bueno, yo soy israelita, pero no soy judío. Soy de otra tribu. Ya ustedes sabrán que eso no determina porque la predicación siempre ha estado en la voz de los israelitas. Unos son de una tribu, otros son de otra, de los reyes y así sucesivamente. Los reyes de Judá son a partir de David, pero anteriormente era benjamita, Saúl. ¿Todo bien? Mm, Voy bien, ¿no es? Saúl, el rey Saúl, sí. Benjamita, sí. Los profetas, s- muchos también eran de una tribu, de otra, pero siempre israelita. Yo soy de la descendencia de Israel. Y, y la palabra siempre ha quedado en la descendencia de Israel. Israel se jacta de no haber hablado la palabra de Dios a nadie. Cuando se convirtieron en este tiempo, que es el tiempo de, ahora estamos en Esther, en el mes Adar. en el mes de Adar, que la fiesta de Estel es Purim, el libro de Estel. Bueno, empieza el domingo Ahora eh, a la tarde del sábado, cuando se cae el sábado. a la hora de la tarde, que ya es lunes, de acuerdo. Cuando sale el Cua- Shabbat para el primer día de la semana. bueno, ya en este día ya, porque es víspera, y es una razón que ustedes conocen, es la antesala del tiempo. Y vamos a hablar de tiempos también, que ya estamos en el último tiempo que se dijo en la palabra. Tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Sucedieron en esas épocas y en la actual la misma función, porque Amachía lo dijo. Yo no digo el nombre que puso Roma en las escrituras. Ustedes saben que la escritura, o nosotros sabemos y le damos a saber que las escrituras están tergiversadas, que han violado el contenido del derecho de la doctrina de Dios. Pero dice que tuercen las escrituras, porque dice que las escrituras de Pablo las tuercen igual que las demás escrituras. ¿A quién yo voy a creer? ¿Al catolicismo? ¿Al judaísmo? Bueno, a todo el que está mencionando palabras, a todos los tipos distintos, como yo les he dicho, del catolicismo,
porque yo los involucro a todos, los envuelvo en el mismo paño, porque los evangélicos y los mesiánicos de este último ya tiempo, que es la mitad del tiempo en que estamos viviendo, que se dijo en la escritura como he hablado, estamos en esa mitad de tiempo, ya de 2000 años. Y que le he dicho que el mismo proceso que fue, sería, Dios mostró lo que iba a ser ya en el postrero, a través de Amachía, al que habla es Dios. La ley no es de Moisés, como vengo diciendo, la ley es de Dios. La circuncisión no es de Abraham. Póngase correctamente a escudriñar, a estudiar, a examinar las escrituras y a escoger por la fe el hacer las cosas que Dios determinó. Ningún profeta habló de sí mismo, ni Amachía tampoco. El que se adjudica a esa consideración es Roma. Y son los que están hoy en día actualizados, creyéndose que están siguiendo los pasos de Amachía, de Abraham. Yo conozco los que están siguiendo los pasos que dio Abraham por la fe, que les están hablando y están haciendo que se circunciden literalmente en la carne, en el prepucio, los miembros de su caridad, Congregación. de su congregación, que es Kailat. Javier Palacios Celorio, que está administrando esa congregación en México. Los demás evangelistas, él habla en el término mesiánico. Los demás evangelistas no hablan en el término mesiánico. Aunque déjeme decirle, aunque él propaga y dice la necesidad que hay de la circuncisión, porque es una ordenanza de Dios, de nuestro Padre. Y nuestro Padre dijo mediante el profeta Isaías, como ya les he dicho, 55:11, que todo lo que salió de la boca del Eterno tiene que cumplir el propósito. El hombre tiene que cumplir el propósito para el cual él la envió. Amachía es un punto final de la ley de Dios. Por eso se dice que Amachía es el fin de la ley de Dios. Es el fin. Pero es en esa terminología, no en la que presentan, la que presentó Roma a los que se llaman cristianos, abandonando la circuncisión que salió de la boca de Dios para nuestra salvación. Porque cada mandamiento que Dios dio es punto de salvación. Amachía es el último punto de salvación. Amachía no nos salva. El que fue sacrificado en la cruz es el que la Amachía que yo hablo. Es Dios a través de Amachía. Dios dio su mandamiento. Dios dio sus mandamientos. No para que lo tiremos
y lo echemos en un latón de la basura. No se puede deshacer como les he explicado, porque esta predicación que estoy dando son las legítimas de Dios. El Mashiach que nosotros estamos predicando es el Ben David de Israel. Simbólicamente es llamado Ben David, pero que él es de la descendencia de David, según la alineación que la han querido negar y le han puesto que él tenía mujer, tenía hijos y todas esas cosas, todas esas parodias equivocadas. Cuando Dios dio su mandamiento, es para que lo obedezcamos y no es por gusto. ¿Qué hay con que obedezcamos a nuestros padres? Porque se habla desde un punto de vista que nuestros padres deben de ser correctos delante de Dios. Y con corrección, hablando las cosas de Dios. Dice, cuando vuestros hijos pregunten qué fue lo que pasó en Egipto, cuando salió el pueblo de Egipto. Habla sobre sobre Pesaj, sobre la Pascua. Pasó esto y pasó esto, contar la historia, entonces correctamente. Ese es el deber de los padres. No virar para atrás. Si yo lo digo, porque yo no viro para atrás ni un punto de la ley de Dios. ¿Por qué? Porque el verdadero Mashiach, Ben David, el maestro nuestro, nos dijo que ni un punto perecerá de la ley a través de otro siervo. Santiago, capítulo 2, verso 10. Pero el propio Mashiach dijo que ni una jota ni un tilde puede perecer de la ley. Donde estas generaciones después de los apóstoles están guardando la ley de Dios, de dónde se están asignando para la entrada al reino del Señor por el camino estrecho anunciado por la Mashiach simbólicamente. ¿Cómo van a ir al cielo en un rato donde no se cumple la palabra de Dios, sino la palabra de los falsos profetas, de los falsos mesías, como dijo a Mashiach, por medio de San Mateo. Capítulo 22, digo, 24, verso 24. Conozcan bien el verso y razónenlo. Cuando dice falsos Cristo, está diciendo falsos a Mashiach. Pero el hecho de Cristo se lo puso Roma. Después de que los discípulos, después de que vino a Mashiach, después que los discípulos estaban hablando que se llaman Michijín. Ungidos. Los ungidos. Ungidos del Señor. Y de ahí para acá, fíjense bien cómo leen, en el tiempo apostólico ya estaban fallándole a Dios. Lo dice Pedro, lo dice Pablo, lo dice Johanán, Juan, el apóstol Juan. Están reconociendo qué cosa, la bestia. ¿Quién puede lidiar con ella? Yo se los estoy diciendo.
han cogido a la oveja, al cordero, a Mashiach, para predicarlo a su modo. ¿Quién? El enemigo de Dios. El que estaba expresado allá por el profeta Daniel. Eso que habló allí se levantaría. Está hablando en futuro. Pero el futuro este no es para mañana, para otro de que está un día del medio tiempo que estamos viviendo. Es para este tiempo. Que este tiempo, de la mitad del tiempo, es el último de los tiempos, señores. Analicen lo que estoy hablando. Todo lo que está en el concepto de estas conversaciones que yo doy, que aviven sus almas en la perfección de la palabra de Dios, para que sean perfectos ante Dios. No en la vida esta que tenemos, que nace del pecado, del traspasar la voz de Dios, que se humillarán al final y dirán, mirarán al que traspasaron. Pero no es que traspasaron las manos de Mashiach, eso es literal. Pero espiritualmente traspasan a Dios, que mandó a Mashiach, que mandó a Jeremías, que mandó a Ezequiel, que mandó a Isaías, a Moisés, a Abraham. Mandó su palabra. Y la fue desarrollando aún más. Sabiendo que después que salió Noé del arca, se repincharon otra vez los hijos a la idolatría. Porque incluso se cuenta la historia de Abraham como una anécdota que se menciona entre los judíos. Voy a hacerlo, voy a sintetizar. Abraham cogió una estaca y le rompió todos los muñecos, eso de la fe esa de Los ídolos. Los ídolos. de los ídolos de su padre. Pero no le dio tiempo en echarlo porque venía su papá. ¿Y qué ha pasado aquí? Dice Abraham, dícele El papá de Abraham. El papá de Abraham. el papá de Abraham, dícele, ¿qué ha pasado aquí? Y entonces Abraham dijo, que este grandulote cogió la estatua y rompió todos La estatua, más estatua. los demás ídolos. Dice, eso es imposible. Eso es imposible porque eso no se mueve. Bueno, pues eso es la fe, Abraham le que dijo, muchas veces conllevó Israel en el tiempo pasado y en el tiempo en que estaban viviendo y en el tiempo que sería después. La idolatría, los ídolos que ponen delante para por medio de ellos hablar con Dios. No, con Dios no están hablando. Al seguro que no. Es con los demonios. Como dice Johanán, en las bestias. Como en la última de las tres bestias que se mencionan, en las tres formas, porque es la misma bestia, en Apocalipsis 13:11, que le da el poder a la bestia. ¿Por qué le da el poder? Pues eso es simbólico.
porque los evangélicos y los mesiánicos no están cumpliendo totalmente con lo que Dios habló, salió de su boca. Cuando Dios dijo en Moisés, Moisés le pregunta, ¿en qué nombre le voy a decir a este pueblo que yo vengo, a quien yo estoy representando? Es que la forma de decir en español hay muchos modelos de hablar las cosas. Tú les dirás, dice el Eterno, por el Espíritu Santo, que es el que habla el Eterno, que es el que vino a esta tierra a formarlo todo. Dios lo forma todo por medio de sus siervos. Abrió el mar por medio de sus siervos. Le dijo, di que se abra. Y diciendo la palabra es la autoridad de Dios que estaba en Moisés. Eso es así de llano, plenamente. Amachí hablaba plenamente porque hablaba la voz del Padre. Por eso él decía, mi Padre está en mí. Y la mucha confusión hay de que Amachía es el eterno. No, no, no. Amachía y yo y tú y toda la humanidad vamos a ser eternos. Por voluntad del Dios, del Padre, de todo nuestro Padre, el Padre de la creación. Cuando lo reverenciemos a Él, cumpliendo con todos los requisitos que Dios ordenó. En la antigüedad no había ordenado la circuncisión, usted lo sabe bien. La circuncisión en el tiempo después de que salió Noé del arca, tampoco habían ordenado, no, tampoco ordenó la circuncisión. Eso sí lo saben bien clarito, ¿eh? Pero llega en ese tiempo. Por la fe de Abraham, el que selló hace otra dotación de salvación. Y le nombró al hombre la circuncisión. Y le advirtió que nadie que no se circuncide es de su pueblo. Génesis 17, 14. ¿Quién habló? Abraham, Moisés, Amasías. En su propia palabra. Ellos ninguno hablaron su propia palabra. Hablaron la palabra de Dios. Y yo les estoy hablando la palabra de Dios. Y estamos ya en ese último tiempo y ustedes lo saben ya, que es la mitad del tiempo. Ya final. Pero dice que lo que hubo, habrá. Hay. Lo que hubo, hay y habrá. Porque en ese hay, el Señor metió en fuego a Sodoma y a Gomorra y muchas ciudades ha destruido. Y hoy nos está dando la presencia de que Él va a hacer una gran destrucción. Lo está mostrando. Vean los desastres naturales que hay, naturales, que la gente le llaman la madre naturaleza, dándole de Dios, a Dios de lado, dejando a Dios de lado, la madre naturaleza, porque sigue la infamia, en la mente del hombre sigue la infamia, y por eso Machía dijo que era como los tiempos antiguos, que volverían a ser. Pero este viaje iba a ser diferente, porque él mencionó lo mismo que está pasando hoy a Mashiach. El ordenado de Dios nos dijo que iba a venir guerra y rumores de guerra, y cuando dijeren paz y seguridad, les vendrá destrucción repentina. Todavía no han dicho esta frase. La quieren decir. Pero todo lo que es de Dios, dicho que va a ser, el hombre lo tiene que decir. Dios dijo, Dios echó a Israel de este pueblo por difamar de él, por andar con la idolatría.
y dijo que lo iba a echar. Todos sabemos eso. De la tierra que prometió. Los lanzó a las 10 tribus, a Babilonia, a los medopesas, a los imperios griegos y por último al imperio romano. Así para hablar sencillamente. Hagan análisis. Cuando las revueltas de los judíos, cuando Roma vino una fuerza, porque aquí había como para cubrir el gobierno romano, pero necesitaba una fuerza y le vino por medio de Tito, comandante de la fuerza, general del ejército, que vino comandando aquí y destruyéndolo todo. Aquí yo pues estoy hablando en Israel. Y acabó. Y ya se expulsó en ese tiempo, ya el último que fue expulsado en Israel fue la tribu de Judá. En el tiempo de Amachía. Dice allí en Bereshit, en Génesis, en Bereshit, que es Génesis 49:10, en el orden de la llegada de Amachía, que la posición del reino de Judá no iba a caer, el cetro de ahí, de la gobernación. Había un reinado ahí en Israel, bajo el reinado de Roma, porque Roma no lo quitó, lo que tenían era que dar tributando a Roma, porque Roma era el imperio que había hablado ya al final Daniel el profeta. En esa época se cumplen todas esas cosas. Se jactan diciendo no que el rey que existía aquí en Israel, Herodes, no era judío, pero no explican nada. No, que era idomita, pero no explican que un rabino francés, inglés, americano o un musta de Israel tienen que trabajar bajo la misma doctrina, bajo un mismo criterio, sin diferencia. Y el criterio de la doctrina de Israel está dividido. Y Amachía nos dijo que un reino dividido, que si Satanás estuviera dividido, su reino no prevalece. Pero aunque se eche demonio, se haga milagro a nombre de Dios, siendo quien lo hace es el enemigo, es porque están entregados por causa de Dios. Como dice Pablo en 2 de Tesalonicenses, que se lo he hecho muchas veces. Capítulo 2, verso 9, 11 y 12. Que consienten con la mentira. Pablo, en Romanos, capítulo 1, está repitiendo lo mismo que pasó en Sodoma y Gomorra. Los hombres dejaron el natural uso de la mujer y se encendieron hombres con hombres y mujeres con mujeres en hechos nefandos. Nefastos. ¿Eh? Nefastos. Digo, nefastos. No dice la palabra en el sabio Salomón, porque Dios no le quitó la sabiduría a Salomón. Salomón fue el que se apartó después de Dios. Como todos los judíos con distintas opiniones están apartados de Dios. Como de plano toda la cristiandad está apartada de Dios.
En primer lugar, que el nombre que le puso a Mashiach Roma no es ese nombre. El nombre que tenían los discípulos se ve bien claro cuando los apóstoles hablan y están reunidos hablando de cosas que pasaron. Dice que allí en el verso 11, verso 11 de los Hechos, verso 26, te está diciendo que por primera vez llamaron cristianos a los seguidores de Amashiach. ¿Qué significa eso? Que Roma es el que jugó papel de Dios. ¿Por qué motivo digo esto? Porque a Jacob Dios lo llamó, lo nombró Israel, pero Dios, Roma, nombra a Mashiach como cristiano, a su nombre allá. Pero no es el mismo, porque es un imperio que está poniendo y dándole órdenes a Dios. Por eso es que prestó la función como Dios y se asentó en trono en semejanza de Dios. No hay que ser bobo. Es la idolatría católica, porque la idolatría no es solamente a los muñequitos, es a las acciones de palabras contrarias a Dios también. Cuando el rey Saúl cogió de los animales de los amalecitas, los buenos, los gordos, los sanos, para hacer sacrificio a Dios, vino Samuel, y le dijo que había pecado con locura de adivinación. Que había pecado de idolatría. ¿Qué es idolatría? Es negar las cosas de Dios. Lo que Dios habla. No es solamente un tareco formado para representar santos y esas cosas, ¿no? Para representar qué, si Dios dijo que no lo hagas. Ah, porque Dios hace una cosa, ¿lo vas a hacer tú también? ¿Acaso tú eres Dios? Pues estás haciendo papel de Dios. Eso es el catolicismo. Y esos son los evangélicos. Y esos son los mesiánicos. Y de lo del judaísmo ni hablar. Ese es el primer apóstata. Porque cogen, digo yo, porque cogen al cordero de 2 cuernos. ¿Por qué lo significan con cuernito? Con cuernito. Porque los cuernos están significando poder. En toda la palabra de Dios, cuerno significa poder. El animal que viene con 10, con muchos cuernos, con 10 cuernos. ¿Qué es lo que significa? Que se dividiría el poder de ese animal. Roma. Y se fraccionaría. Entonces el poder de Cordero queda fraccionado. Nadie puede fraccionar la ordenanza de Dios. Por eso yo les digo de muchas maneras que esos 2 cuernos están simbolizando a eso. Pero puedo simbolizar al cristianismo y puedo simbolizar también al judaísmo. Porque están fraccionados por criterios de un rabino y por criterios de otro. Vamos a leer ahora ahí en distintos rabinos. Y vamos a leer primeramente Salmo, vamos a leer primeramente Zacarías.
antes de hablar esta razón, que es lo que está en, como decimos, en el tapiz, en el paño de la acción de todo lo que fue y es y será. Cuando hablé de Moisés y Dios le dijo, yo soy el que soy. Así es como le dirás a Israel. Entonces, ¿qué nombre le dijo Dios a Israel? Ninguno. No le dio nombre. Ese es en realidad lo que yo les predico y lo que está predicado. Lo demás está subversivo. Está creado por la voluntad depravada del hombre. En el sentido escritural. En el sentido de gobernación. De ser igual a Dios. Se sentó en trono para ser igual a Dios. El otro hombre de pecado se asentó en el lugar que Dios asentó el templo, donde se reunía la congregación, la grey, la congregación de Dios, a alabar a Dios. En Jerusalén plantaron ahí, pero que no solamente está plantado una fe religiosa, están plantadas varias fe religiosas, porque no es el lugar en sí, no es el lugar en sí de la donde estaba el templo. Hay lugares en que hay templos que es de la apostasía también, a nombre de Dios, bajo los oficios del diablo, conforme yo les estoy diciendo. El cordero de 2 cuernos habló como dragón, que está simbolizando que no habla como habló Masías, porque está hablando en apostasía. La primera apostasía está en Israel, la segunda apostasía está en esa Roma voluble, cambiativa, y esperan a uno que se va a sentar ahí, a igual que a Masías y qué sé yo, qué sé cuándo, y no están mirando que el tiempo se está acabando y que todo eso no va a volver atrás, que ya eso está ahora adelante, en la mitad de ese tiempo señalado, y que es así de sencillo, así como de sencillo vino Masías, se presentó lo que dijo Daniel, el profeta. Roma, como dice Pablo, como dice Pedro, como dice Juan, los anuncios que dan a formas diferentes, pero es el mismo. La diferencia está en que echan atrás una cosa y le dan otro nombre. Igual que los judíos. Así que, ¿qué nombre le dio allí Dios a Moisés? Ninguno. Cuando hablé de Herodes, no, que Herodes no era judío. Efectivamente, eso lo dicen, no es judío. Yo digo que no era judío. Porque yo leo. Y entonces veo que sí, que era idomio. Caray, pero no te dice idomio de qué, ¿para qué? Para crear una maldad y una mentira. Porque tanto es un rabino francés como uno inglés, como uno aquí en Israel. Porque los de Israel estaban en la diáspora
porque Dios los había lanzado también. Y los rabinos franceses es de la diáspora también. Y que ambos son de la diáspora, son de la diáspora, De la descendencia de Israel. son de la descendencia de Israel y son de la diáspora, Estaban en la diáspora de la diáspora europea. europea. Porque tanto los de aquí vinieron de Europa, como vinieron de Francia, como vinieron de España, como salimos de España y hemos vuelto y a Marruecos y así sucesivamente, donde había un gran rabinato. Son los mismos rabinos de aquí porque los dos salieron de allá, pero hay diferencia en lo que hablan en su opinión. Por eso es que ahora, diciendo de que no le he terminado lo de Herodes, sí es idomita, pero ¿de dónde es también el idumio ese? Por ejemplo, yo nací en Cuba como cubano, pero ¿de qué descendencia soy? Ahí es donde está el quid de la cosa. El francés, el italiano, el chino, que sea, donde quiera que haya ha ordenado el Señor que tuviera un pie, el israelí transportado, que ha sido extraditado por Dios. Porque aparentemente el hombre es el que lo hace, pero es Dios. Aquí nadie camina si no es por Dios. Es para el comunismo, el socialismo, todo eso es para prueba. El que van a ir al cielo en el rapto, eso está escrito, todo eso es para prueba. ¿Por qué? Porque Dios no cambia su palabra. La palabra de Dios es firme. Ahora, ¿por qué el rapto tiene que ser firme? Porque es palabra de Dios. Yo probaré. Está escrito de Dios. Y es una prueba, entonces tú no vas a salir para el cielo nada. Porque Dios te dijo que ibas a vivir en la tierra para siempre. Entonces, si vas a vivir en la tierra para siempre, ¿eso es una prueba? No, esa es una determinación de Dios, porque hizo la tierra para el hombre y el hombre la va a hacer y Dios la va a transformar de nuevo. Porque así está escrito en su palabra. Con fuego la va a derretir lo que está por encima de la tierra. No quiso decir que iba a cambiar a la tierra lo que es el sistema solar, el sistema de eso. No, eso no va a cambiar. Es la producción que hay encima, que Dios dio e hizo encima de ella. Que la va a transformar. Y la va a vertir en que haya paz, en que esté el reino de él aquí, el reino de Dios visible, como en otra ocasión le he hablado, porque hay dos reinos de Dios, el visible y el invisible, que es lo que la gente llama cosas de otro mundo, que sé yo, que sé cuándo, en un término idiota. Perdonen la frase esta, pero yo soy judío, yo no soy cristiano. Y hablamos las cosas al pan, pan y al vino, vino. Claro que hay ultraterrestres, claro. No piensen en los ángeles. Y los ángeles que están caídos aquí, que son ultraterrestres, que no son de esta tierra, no nacieron en esta tierra. Porque yo puedo nacer en Rusia, en China, Japón, en donde quiera, en cualquier país, pero soy de esta tierra. Dios me formó de tierra y me dio espíritu de vida de arriba. De él, de su boca. Sopló la vida en nosotros, en la tierra, y somos tierra humana. Pero que esta tierra humana está depositada para vivir en la tierra. No muertos abajo la tierra, no encima de ella,
para siempre. A Mashiach cuando venga se va a ir para el cielo. No dice eso la Escritura en ningún punto. Está profetizado que viene a ser el gobierno para siempre, después de la derrota de todos estos gobiernos. Babilonia, el Medio Persa, el griego, el romano, los otomanos y cualquier otro, el inglés, el que sea, que vino a gobernar aquí Israel. Para Dios la tierra estaba vacía. Y uno dice, la tierra no está vacía porque hay gente. No hay nadie porque esta tierra es de Israel. Y por eso está, aunque esté apestosa de gente diferente, eso Dios no le dio esas tierras. Ellos tomaron las tierras que tomaron ya, los rusos, España, así, cada cual. Pero la que Dios dio, que la que con letra que Dios dio, que dijo, esto lo voy a quitar a esta gente, te voy a poner a ti. Es el que más dice y el que más hace y el que más razón tiene, el Eterno. Y así lo hizo. Y dice, yo los voy a volver de ese destierro. No, lo voy a desterrar, eso es otra forma de simbología. Los voy a volver. Y los volvió, nos volvió. De cualquier país, catapum para acá. Y los que faltan, los que quieren venir, lo que sea, Dios tiene preparado el gobierno para que vengan. No importa que sean negros, que sean blancos, que sean chinos, no vienen todos a los distintos lugares donde estaban eso, y todavía quedan. Pero si yo soy millonario, estoy en los Estados Unidos, estoy bien. Soy multimillonario. Este inventó esto, el otro inventó el avión, el otro inventó esto. Oye, los judíos son los judíos. Y qué fastidiado se dio España cuando sacó de España a los judíos, a Israel, a los votó. Y les pesó, sí, les pesó. Porque ya la economía no estaba igual. Porque muchos sabios eran hacedores de muchas cosas, de diferentes, vaya, etcétera. Pero el rey, como ya le vino diciendo, Herodes, era de la tribu de Leví. Ah, ¿cómo tú sabes eso? Porque yo estudio. Y porque Dios me trae a mí, porque soy su siervo y no me oculta nada. Me trae a mí el libro, cualquiera que sea, de lo que se está diciendo ahí, de lo que se ha dicho y de lo que la gente no ve. Porque dice que los entendidos entenderemos, pero los impíos no entenderán nunca nada. Y por eso viene el juicio final. Hay muchos juicios. Dios ha hecho muchos juicios. Pero lo mismo que hizo en el pasado. Y antes de nuestra, y en la era de eso, hasta Machía, hasta esa era también que es larguita, hizo muchas actuaciones, buenas y malas. Y en la época de nosotros, todo lo que se dijo a Machía, está aconteciendo. Entonces, ¿dónde está en que Machía no fue un profeta? Y nosotros los que conocemos bien sabemos que a Mashiach no nos salva, ni Moisés, ni Abraham. A nosotros no nos salva ningún hombre como hombre. Nos salva Dios por medio de los hombres que Él escogió. A los profetas. A los profetas escogió Dios. Y a Mashiach es profeta. El último profeta de Dios ya.
¿Por qué? Porque ya era lo que estaba expresado en el pasado, de que iba a venir. Pues ya vino, ya está cumplido esa ordenanza que había Dios hecho, dado. Pues Herodes, como yo digo, es de la tribu de Leví, porque era de la descendencia de los Macabí, los cuales no son judíos, Los son macabeos. de los Macabeos, sí. La historia correcta y completa. Porque la Biblia no cuenta todas las cosas que suceden en Israel y que son de Israel, de la historia de Israel. Lo que cuenta es la historia de Dios para todos. Y es lo que debemos todos entenderla. Por eso es que tienen razón en decir que Herodes no era judío. Pero debían de haber explicado la otra parte también de esa cuestión, como la estoy expresando yo. Usted viene de España y es español, pero usted es judío. O sea, usted es israelita, porque usted puede ser de cualquier de las tribus de las 12 tribus de Israel. Otro que viene de Rusia, un gran señor de Israel, israelita, asesor del emperador o qué sé yo, qué sé cuándo, pero es israelita. Eso es lo que pasa, es que hay que contarlo honestamente, con sinceridad, y no suprimiendo una parte para que tú creas. Cuando Roma lo pone de su pueblo. Cuando los asirios, allá los babilónicos, los otros ponen a uno, lo ponen, pero lo ponen de Israel. Edra y Nehemías, él es de Israel. A prepararle el templo. De muchas cosas, caballeros. Vamos a leer ahora de esto mismo que estoy diciendo, lo que era, es y será. Eclesiastés, que usted sabe bien que Dios le dio mucha sabiduría. Yo estoy hablando de la sabiduría, no de la parte después de lo que hizo él, no. No, de la parte de la sabiduría que Dios le dio. Eclesiastés 1:9 y 3:15. Vamos a hablar sobre ese tema, que es de lo que el tema que yo les vengo dando. Leemos en el libro de Eclesiastés, capítulo 1, verso 9. Es el tema que se está hablando. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. Ahora leemos en Eclesiastés el capítulo 3, el verso 15. Aquello que fue ya es, y lo que ha de ser fue ya. Y Dios restaura lo que pasó. Así que fíjense, ahí en Eclesiastés 3:15 te está identificando bien el 1:9. Lo que fue es lo mismo que es lo que hay. En el tiempo de Eclesiastés, en el tiempo ese que estamos hablando, de esa era, pasó que Dios castigó, pero Dios no quitó la tierra para siempre. Hay términos que Dios hace cumplir la palabra, pero hay otras que las deja porque son más adelante, por eso dice habrá. Porque en parte destruye Dios aquellas ciudades
que estaban demasiadamente metidas en atrocidades carnales. Y política destructora. Religiosamente hubo un tiempo malo, el de los antediluvianos. Dios solamente dejó al hombre porque él rescató en Abraham, en Adán, que es el hombre, rescata en hombre, Noé, a la humanidad otra vez. Por eso es que lo mismo que hay y habrá. Pero cuando ese habrá es después que estemos en la presencia de Mashiach. Ya en el juicio final, de tantos juicios que Dios iba a hacer, hizo aquel totalmente, hizo uno parcial, y ya en el medio tiempo final va a ser un tiempo general también, como al principio. Está establecido, etcétera, etcétera, en la escritura que Dios va a probar por medio de fuego, ya ustedes lo saben, entonces habrá un fuego grande. Ya no es el agua. Él dice, aquí se está viendo que por medio de volcanes y terremotos y los tsunamis, que son los maremotos que antes se decían, que son temblores en el mar y se dentro de lo que es el término del mar, y botaba el agua para afuera, que se llaman maremotos antiguamente. Y así sucesivamente Dios estaba mostrando, o está mostrando, a Mashiach lo dijo, porque antiguamente había guerra, porque el hombre siempre ha peleado desde Caín, ha peleado el hermano contra el hermano, y sí, sigue peleando el hermano contra el hermano. Hablando de Israel, porque tanto hermano es el israelita como estas otras gente, Los árabes. sí, los árabes, los Israelitas. palestinos, todos somos de la misma sangre, humanos. Por carácter de hombre, uno dice, los israelitas son descendientes del mono, porque son sarcásticos. Israel no nombra a nadie del mono. Israel sabe que las cosas ellos se las están cogiendo primero para ellos, porque tienen derecho a darle las cosas. Ellos tienen derecho a darle al pueblo que están sacrificando. Al pueblo eso, y hablando como israelita. Porque hay muchos que dicen, no está hablando la doctrina del Señor, ya se desvió. No, Señor, todo lo que está aconteciendo es bajo la doctrina de Dios. No lo dijo Mashiach, guerras y rumores de guerra. Todo en donde quiera hay guerras, no solamente en Israel, con trampas, pero que hoy son más malas, porque cada vez serían peor. ¿Qué dice la escritura en Isaías 3:16, si más, o 12, no más me recuerdo? Pero dice que a los malos llamarían buenos y a los buenos llamarían malos. ¿Qué está haciendo el Putin? Atacando otro país porque quiere que esté en su gobernación. En la formación de países que él tiene y quiere formalizarlos él. ¿Qué razón tiene con bautizarse y que sea si no está orando como la palabra de Dios? Está hablando como el diablo, como el dragón.
Y en China los respalda y la otra China, Corea del Norte, siempre son los contrarios. Daniel Ortega, eh, Maduro. Maduro, esa gente, izquierdosos. Mientras que Ezequiel dice que de ese revés, de revés, se convertirá aquel cuyo cual es el derecho. No son los americanos los derechos, pero pueden obrar como hombre, con cierta libertad. Pero en cuanto al orden espiritual, todos tienen reveses, están al revés todavía. Porque todos esos partidos evangelísticos, cristianos todos, están de espalda a Dios. Como he dicho, en la tercera vez que se menciona ahí a Satanás, al dragón, en los dos cuernos, que le está dando el poder a Satanás. Eso quiere decir que si están predicando mal, le están dando el derecho a Satanás. Y están predicando bien. Y yo digo que escrituralmente no están predicando bien. Que yo quisiera que estos señores hablaran conmigo. Para ver si ellos pueden rebatir estas ordenanzas de Dios. ¿De qué manera? Por lo mismo que se prevaricó en los antediluvianos, se prefabrica en el tiempo ese y se está prevaricando en este tiempo también postrero ya final. Por eso sí que de revés, de revés, de revés. Es una forma de decir del profeta Ezequiel. Que todo lo harían mal. Se adoctrinaría mal. Porque de no ser así, entonces no se cumple lo que Mashiach dijo, ni lo que dice la Escritura, del fuego del fin del tiempo, de la destrucción como los antediluvios, antes del diluvio, que sería por fuego totalmente, un cambio que Dios haría. Entonces sería mentira. Entonces comamos y vivamos como dice el apóstol Pablo, Pablo, que mañana moriremos. Eso es una cosa que darla en un sentido figurado también simbólico, como un sarcasmo. Entonces no hay nada, ¿para qué vamos a creer en si Mashiach no murió, si Mashiach no resucitó? Vamos entonces a estar predicando mentiras. Pero nosotros sabemos bien que Mashiach resucitó y que lo que se cumplió fue la orden que él dijo, que a ustedes los judíos, esos recalcitrantes, negadores de Dios, la única señal que tendría era la de Jonás. La única que Mashiach le dio fue a ellos, la de Jonás. Que 3 días estaría en el vientre, como tuvo Jonás en el vientre, él estaría en la tierra muerto también. Porque ¿qué van a decir los judíos? En el vientre comían algas y comían esto, que sé yo, cosa cuándo, y vivió los 3 días. No, Jonás estaba muerto 3 días. Pero que Dios no quiso que su cuerpo se deshiciese, se desliase, ni nace como hacen los elementos que uno come y van a la letrina. No, Dios no lo quiso y como Dios es Dios,
Lo que Dios habla y lo que Dios dice, se hace y se hará. Fue hecho, se hace y se hará. Porque si no tenemos el orgullo de esa fe, no hay nada para nadie. Pero no somos descendientes de ningún mono. Ni los palestinos, ni los israelitas, ni los chinos, ni los japoneses. Todo ha sido por la creación de Dios. Y vamos a leer ahora. Así que lo mismo que estaba pasando y está pasando. Ya está final. Y se planchará todo. Y el que el fuego no se quemó, como los 3 jóvenes rebeldes, los 3 jóvenes hebreos que estaban en el horno allá en Babilonia, nos da que no se quemaron. Sino lo que se dice en historia tanto en Israel sería mentira. El libro de Esther y todo eso, y Abraham y Moisés, sería mentira, mentira todo. Pero los mentirosos son los que están predicando mentiras acerca de lo que Dios habló. El Talmud, la Gemara, esto y el otro, todos esos libros apócrifos de distintos maestros, distintos rabí. Hay que ver cuál de ellos habla la realidad y la justicia. ¿Y cómo la dicen? Vamos a leer ahora ahí en el libro de lo mismo que hubo, que se habrá y que será. Vamos a leerlo ahí en el libro de esto, de Zacarías, ¿no? Zacarías. ¿Qué dice ahí, no es? Vamos a leer del tema de lo que se está hablando en el libro del profeta Zacarías. Capítulo 13, verso 6, en una versión hebrea española. Aquí pueden ver, esto es natural hebreo español, ¿no? Hecha por una versión por Moisés Katznelson, un erudito judío, un doctor judío que entendido lo que es en el hebreo y las traducciones. Hebreo, neto hebreo. Dice en español. Nada de cristianismo, hebreo, hebreo de hebreo. Dice, y alguien le dirá, ¿qué son estas heridas entre tus manos? Y contestará, me las hice en la casa de mis amigos. Bien, ahí dice me las hice. Como quien dice en español que uno coge un cuchillo, coge una estaca o cualquier cosa y se hiere él mismo la cosa. Me hice, ¿no? Está claro eso. Ahora, fueron hechas ya es muy distinta a me hice, porque me hice es una propia cosa que uno se hace. Y no es así. Por eso que yo les digo, caballero, que a veces al español ponen cosas hasta contraproducentes. No son verdaderas, no son activas correctamente. No es traspasado conforme está pasado a las cosas. Me harán, serán, me dirán, futuro, no pasado, como quiso poner en ciertos judíos que están hablando que no, que un rey lo hirieron, que esto, que lo otro. No, no, no. Mentiras sobre mentiras están haciendo. Ahí está el futuro. Lee ahora en otros rabinos. Vale, una versión que también es judía, hebrea, de un rabino francés. El gran rabino fulano que de fue el tal. gran rabino de Francia por allá por el 1886 a 1900, por allá hasta 1905, fue el gran rabino de París, en Francia. Se llamaba Sado Khan. Esta es una versión francesa, hebrea, neto francesa también.
Y es Nada del judaísmo, nada del y esta es una cristianismo. nueva edición que se hizo en 1994 por edición Sinai en Tel Aviv, que son Y las dos son la hechas en otra son Israel, en ¿me el entiendes? mismo Israel. Sinai, Israel. Israel, hechas aquí en versiones en Israel, En Tel Aviv. Tel Aviv, judío puro, ¿no? Dice en el mismo libro de Zacarías, verso 13, perdón, capítulo 13, verso 6, en francés, ¿no? Dice así. Para los que sepan francés, ¿no? Dice, el Señor lui demande pourquoi me plais sur tes mains. Il répondra, c'est que j'ai été maltraité dans la maison de ceux que devait m'aimer. Bueno, una traducción sería así en español, dice, y si uno le pregunta por qué esas heridas en tus manos, él responderá, es que fui maltratado en la casa de los que me debían amar, es decir, en la casa de los que me aman, mis amigos, ¿tú me entiendes? Ahora, la versión de este rabino es parecida a la otra. Los dos son rabinos. Me están diciendo que porque la traducción en español están los cristianos equivocados. Claro que están los cristianos equivocados. Pero no en la versión. La versión es real. Cuando uno la lee, que está en términos pasados. Sin embargo, en la otra te está diciendo a ti, en la otra versión rabínica, te está diciendo que se cortó a él en las manos, se las hirió él. Y aquí en esta rabínica también, no cristiana, te está diciendo que él dirá, ¿y cuándo lo dirá? Si eso es en futuro. ¿Cuándo lo dirá? Fui herido en casa de un amigo. Dice el Salmo 22 que ellos lo niegan, que dicen que eso fue en el pasado. Que si fue en el pasado por un rey, será en el presente y en el futuro por un rey. Punto. Si quieren de esa manera. Pero se refiere al Mesías. Al Mesías, porque es en el futuro, no en el rey que pasó. Es en el rey que está determinado, que va a existir para siempre. Porque aquel rey existió en Israel, pero el que existe ahora está en gobernación de Dios. Allá, establecido por medio de Dios, y el Espíritu Santo es el que está convoyándolo todo de Dios aquí a través de Amachías. ¿Por qué? Porque Amachías es el mediador entre Dios y los hombres, no el Espíritu Santo. El catolicismo está equivocado porque él dice que Dios en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. No, Dios es en una sola persona, la de Dios. Y aunque Él esté por medio del Espíritu Santo, no hay que ponerlo como que Dios es una trinidad ni nada de eso. Dios es como yo, es como usted, una sola persona. Si usted tiene muchas personas en usted es el gadareno que estaba loco de tantos demonios que tenía encima. Pero ese no es el camino de Dios. Dios es uno solo. Amachías es uno solo. El Espíritu Santo es uno solo. El que está nombrado, aunque todos los espíritus son santos, todos los espíritus son de Dios. A fuego flameante, como dicen las escrituras, gloria a Dios. Pero ¿qué dice esa escritura? Es la misma, en otro idioma, pero está hablando que las heridas que tiene en la mano. Ahora, vamos a leer la otra escritura. Vamos a leer la escritura cubana. Perdón, porque le dije cubana. No, la escritura en español. Zacarías también. Sí, Zacarías. Mismo capítulo. Sí, claro, 13. 13:6. Dice así. Y le preguntarán,
¿qué heridas? Preguntarán. Dice, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá, con ellas fui herido en casa de mis amigos. Eso lo dice que él contestará eso. Es una palabra para cuando, después que él venga. Porque de hecho se lo van a preguntar. No les quepa duda que se lo van a preguntar. Nosotros no creemos que se lo vamos a preguntar porque lo sabemos. Pero muchos millares de millones. Y esas heridas. Porque eso va a pasar, porque eso es profecía también. Eso es profetizado. Y las heridas fueron hechas, fueron pinchadas, traspasadas por clavos. Entonces no fue amarrado con soga, fue amarrado por medio de clavos. Quedó amarrado, pero sí, los clavos. Lo amarraron en la cruz, los clavos. Por eso es que tiene heridas. Y la cicatriz las va a tener. Las va a tener, no las tiene. Digo yo. Pero quiero decir que en la época esa, cuando venga la pregunta, van a ver las heridas. Y toda esa gente que han visto como Davidiamos, que han visto al Señor porque no le han visto la cabeza. Porque la cabeza que se están poniendo Roma y otros para decir para hablar de Mesías, pero con el nombre falso. No, es una pintura de Leonardo da Vinci, el iniciador de esa pintura para darle visto bueno a Roma. Y ahí Roma puso a pintar a Mesías de negro, de blanco, de chino, de lo que sea. El problema es que llenar al mundo de idolatría, como dicen las escrituras, que le dio a beber de su fornicación, de su política, hecha a la manera de ellos, fornicada. Eso es lo que se dice. La fornicación tiene muchos términos, como yo le dije, que la palabra de idolatría tiene muchos términos. El pensar mal, ya eso es idólatra, ya es idolatría también. Y por eso tenemos que estar siempre pidiéndole perdón a Dios, porque siempre tenemos ideas y pensamientos. Y dice, Señor, perdóname, 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 perdóname. ¿Cuántas veces? 70 veces 7. Por eso el Señor dijo, ¿cuántas veces? 70 veces. No, no, no. Digo, 7 veces. No, no, no. Cada vez que te diga a ti, dispénseme, tú lo dispensarás. Eso se está hablando de arriba para arriba, no para abajo. Abajo no hay nada, no sé que sea momentáneo. Por abajo tú puedes decirle, cometí una falta contigo y chico, perdónamela. Chico, dispénsame esto, que está mal. Veo que sí, que tienes razón, etcétera. Pero no son 70 veces 7. Que no es, porque el principio de esas 70 veces 7 dice cada vez. Entonces ya está Dios hablando. Yo te voy a perdonar cada vez. Entonces el enemigo dice, ve, te has cometido tantas faltas que sé yo que sé cuándo. ¿Cómo tú vas a ser santo? Dice, si Dios te nombra santo es porque eres santo. Si los demás no les da la gana decir que tú eres santo, ese es su problema con Dios. Pero si Dios te nombra santo, tú eres santo. Aunque tú mismo no lo creas, por los mismos defectos que tú has tenido, porque eso es como un stock en tu vida, para que un freno, un stop, quiero decir un freno, para que no te mandes a correr, para darle freno a lo malo. Por eso de cuando fueres tentado, no, hay que orar, hay que huirle a la tentación. Amén. Ahora yo nombro estos torres ahí, diferentes, y son judíos, son rabinos, como dice ella, de rabinato. De un lugar y de otro, de todas maneras, el que hizo uno es el que lo imprimió en la misma
editorial en Tel Aviv. Lo dijeron cada cual su cosa, pero que no debe de haber diferencia. Amachía es Amachía, y Amachida fue el que fue herido en las manos, fue el que fue herido en las manos, y él no se hirió, lo hirieron, y lo hirió Dios. Esos clavos en las manos de Macías se los mandó Dios a dar al romano. Híncale las manos, vaya, voy a hablar así. Porque aquí todo lo hace Dios, lo bueno y lo malo. Pero si tú haces lo bueno, Dios te va a favorecer. Pero si tú a lo malo le llamas bueno, entonces Dios no te va a favorecer. Que el Señor tome la gloria y la honra de todo lo que estoy diciendo. Que es para su gloria y honra, para el honor de Dios. Y los cristianos, todos, están desacreditando a Dios. Son falsos, como dijo Amachía. Falsos. Vamos a leer ahora. Algo que va a decir el Señor al final cuando Él venga. Él lo dijo en el tiempo pasado y que será en el futuro. En San Mateo 7 del 21 al 23. Lo mismo que dijo en San Mateo 24. Fíjense el poder satánico desde antiguo que hizo la serpiente. Hizo no la serpiente, las serpientes hizo dos. Dios hizo una sola, pero se comió las dos que lanzó los enemigos de Dios. Los que creen en la idolatría, los que creen en la mentira, al Dios de la mentira, como dijo Machía. Vosotros, hijos de vuestro padre, el diablo sois. Por eso son hijos del diablo, todo el que inventa la mentira. Leemos entonces en la palabra en el libro de San Mateo, capítulo 7, verso del 21 al 23. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, mas el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre lanzamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les protestaré, nunca os conocí, apartaos de mí, obradores de maldad. No hiciste la voluntad de mi Padre. Y que yo les estoy diciendo al cristianismo ese y a todo el que se ha apartado, el judaísmo que se ha apartado de la instrucción de la Torá, que es la instrucción de Dios desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Bereshit hasta y Galut Apocalipsis. para el hebreo. Génesis hasta el Apocalipsis para el español. ¿Qué le dirá? Apartado de mí, porque no hiciste la voluntad de mi Padre. ¿Qué mandamiento entonces hay que dejar de hacer de lo que Dios habla abierto su boca para hablar? Ninguno. Por los 10 y por los demás también. Todas son palabras de Dios, ordenadas porque Moisés lo dijo. Él va a ordenar profetas porque somos humanos. Y en distintos tiempos Dios necesita
que haya profetas para publicar lo mismo que ha dicho él y transportarlo de tiempo en tiempo, hasta la mitad de medio tiempo, para que no se pierda, como dijo a Masías, su siervo, ni un punto, ni una jota, ni un tilde. Para, como dijo su siervo, también Santiago, porque todos son siervos de Dios, no son siervos de Masías, porque se los dio Dios. Lean bien la escritura y recuerden hasta el último versito que hay en la escritura, el último rengloncito que hay. Los que me diste, Padre, ninguno, solamente aquel que estaba destinado ya para entregarme por 30 monedas de plata, 30 piezas de plata. Todo se cumplió, estaba dicho para que se cumpliera, se cumplió en el tiempo de que vino Mashiach. No lo entregó Roma, ni China, ni Japón, ni nada, lo entregó uno de los mismos que estaban con él. Y estos mismos que tienen la palabra de Dios están entregando a Dios. Por eso es que dijo que se mirarán al que traspasaron. No traspasaron a Machía, aparentemente, humanamente traspasaron a Machía, pero es al Eterno que están traspasando cada uno de los mandamientos que Él dio. A uno en una parte y otros en otra. Están traspasando la ley de Dios. Su siervo dijo que no se puede faltar ni a un punto de la ley de Dios. Ya lo dijo ya en el final ya de la palabra predicada, para ya el último final tiempo ya. Se dijo, no puede ser que se falte, no puede ser. Y Amachía dijo que iba a haber el diluvio de fuego. Ya lo saben. Ahora, no hiciste la voluntad de mi Padre. Me preguntarán y me dirán, ¿y yo qué voy a decirle? Estoy hablando como si fuera a Mashiach lo que va a decir en ese tiempo. No, y voy a hablarles como habló el pueblo ese. Señor, lanzamos demonios. Señor, hicimos milagros. Ese es el alegato de estos cristianos, exorcistas y todas esas cosas que piensan que están haciendo la obra de Dios. Y es la de Satanás la que hacen. Porque Satanás es una serpiente, acuérdense que tiene poder para disimular según su propósito. Entonces no le queda más remedio al Señor que decir, apartaos de mí, obradores de maldad. ¿Hicieron la voluntad de Dios? No, no la están haciendo. Y por eso viene el fuego, sí. Por eso los que me están oyendo es el ultimátum de Dios. En cada concepto de que yo le hable en la Escritura está la mano de Dios. Y que ustedes, los que se han circuncidado, deben saber que Dios no tiene nombre, que usted lo sabe. Traten de acallarlo, los nombres profanos, porque yo los he acallado también. Solamente para explicaciones les digo, alguna vez son nombres, pero no porque, pero siempre contando que no son nombres que Dios dio, porque siempre le saco la referencia tocante a lo que Dios dio y a lo que Dios dijo y en la forma que lo dijo y en la forma que es, la cual no están haciendo los cristianos. Por eso es que yo nombré los cuernos como los nombré, porque es Dios el que me está diciendo a mí que los cuernos, que lo hable así. Porque hasta la fecha no me han dicho ninguno de esa gente que están en tiempos de Dios correctamente, porque le faltan la palabra de Dios. Y al faltarle, como dijo allí
aquel siervo, le están faltando a un punto, Dios te hace culpable de todo. Pablo dijo en Romanos 2:25, si tú eres judío que tiene la circuncisión, Dios te la va a borrar por cuanto no haces tu voluntad. Pero si el gentil cumple con la ley, está haciendo la voluntad de Dios. ¿Y qué cosa es la ley? No son los mandamientos de Dios. ¿Y qué cosa es la circuncisión? ¿No es un mandamiento de Dios? Aprendan el secreto de Dios, que es para los fieles, para los que entienden, son fieles, como hay que bien decirlo bien, que los que entendemos es porque somos fieles, que la circuncisión es dada como vehículo de salvación. Reciban también en este día este consejo que yo les doy. Vaya usted a saber si que es así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado es tu nombre. Venga a tu reino y se eche tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, la palabra de él, que es pan, dánosla hoy, también un día más. Y perdona nuestras deudas, nuestros pecados, como le También nosotros perdonamos. perdonamos a los demás también sus ofensas, sus pecados. Y no nos dejes caer en las tentaciones de la carne, en los vicios, en la lujuria, en cualquier cosa que sea de pecado, mas líbranos del mal, de toda cuestión que esté deparado para este mundo, para en proceso de Dios, como dijo Machía, para destrucciones repentinas, porque tuyo es el poder, el poder y la gloria. es el reino Poder y la gloria. gloria por todos los siglos. Amén. Porque a través de todas esas cosas tú has conservado siempre un remanente y ustedes lo saben. Amén. Amén. Vamos a dar también la bendición para los que en verdad están retirando nombres que se le dieron a Dios y se circuncidaron y se circunciden. Transmitan esta voz esta voz de la palabra de Dios a los demás para que dejen la idolatría que tienen esas llamadas iglesias que no son congregaciones de Dios. Yevarejeja Adonai Mereja. Yael Adonai Panap Eleja Bejuneja. Isat Adonai Panap Eleja Beasen Leja Shalom. Bendígate Dios y te guarde. Ilumine Dios su rostro a ti y haya de ti misericordia. Alce Dios su rostro a ti, ponga a ti paz. Amén, amén, amén.